como la tierra caliente, mi tierra tiene naranjo y tres mares que la besan. Mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tiene. Mi tierra tiene su voz que ruge si se le entierra. Mi tierra, mi tierra. Dime de qué tierra vengo, del Cibao. Pamela Matos, 17 años, Monseñor Noel. Jennifer de Camp, 22 años, Bonao. Glorini Sierra, 24 años, Piedra Blanca. Ángelis Plasencia, 24 años, Cotuí. Leslie Hilario, 22 años, Juan Sánchez Ramírez. Francesca Rodríguez, 24 años, La Vega. Magdalena Quesada, 20 años, Jarabacoa. Rosaina Reyes, 22 años, Constanza. Rosabel Marte, 22 años, Santiago. Charlene Filpo, 19 años, Tamboril. Zairi Méndez, 21 años, Espaillat. Marisol Tineo, 21 años, Moca. Pamela Cruz Ortiz, 19 años, Villa Tapia. Jean-Marie Añil, 21 años, San Francisco de Macorís. Alejandra López, 20 años, Castillo. Mi tierra de nuestro sur. Kenia Luna, 24 años, San Cristóbal. Laura Torres, 18 años, San José de Ocoa. Marta Ramírez Montero, 18 años, San Juan de la Maguana. Geraini Familia, 21 años, Las Matas de Farfán. Lizzy Ramos, 24 años, Pedernales. Elaine Méndez, 20 años, Neiva. Sheila Méndez, 18 años, Duvergé. Dime de qué tierra vengo, de la línea noroeste. Heidi Mariel Batista, 21 años, Valverde. Indira Razuk, 18 años, Monción. Elizabeth Thomas, 21 años, Santiago Rodríguez. Elizabeth Rondón López, 19 años, Dajabón. Y aquí llegan zona metropolitana y la comunidad dominicana en el extranjero. Renata Soñé, 22 años, Distrito Nacional. Natasha Romero, 18 años, Santo Domingo Oeste. Elsa Melo, 18 años, Santo Domingo Norte. Yerenlica Tulerio, 22 años, Comunidad Dominicana en Nueva York. Janalis Rodríguez, 19 años de edad, Comunidad Dominicana en Puerto Rico. Dime de qué tierra vengo, del este. Janolis Valdés, 23 años, San Pedro de Macorís. Elesio Mateo Ferrera, 19 años de edad, Consuelo. Amel Santana, 18 años, Atamayor. Gloria Martínez Berarda, 19 años de edad, El Ceibo. Jessica Languasco, 20 años, Higüey. Dime de qué tierra vengo, de nuestra zona norte. Liliana Mora, 18 años, Puerto Plata. Maciel Javier, 20 años, Río San Juan. Melanie Batista, 18 años, Nagua. Gilbert Gutiérrez, 19 años, Samaná. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Tierra de la que no tengo. Dime de qué tierra vengo.
conducir esta fiesta de la belleza dominicana con ustedes, Miralba Ruiz y Ruth Ocumares. Muy buenas noches, mi tierra. Buenas noches, República Dominicana. Desde este impresionante escenario, Virgilio Travieso Soto, el Palacio de los Deportes, les damos a cada uno de ustedes y allá en sus hogares también la más cordial bienvenida a esta noche mágica. ¿Tengo o no tengo razón, Ruth? Por supuesto, Miralba. Muy buenas noches a todos los amigos aquí presentes y muy buenas noches a todos los que nos están apoyando desde sus hogares. Después de este despliegue de talento, belleza y alegría, damos formal inicio al Miss República Dominicana Universo 2005. Bueno, aquí tenemos a nuestras 40 candidatas. De estas 40 que representan a cada rincón de nuestro hermoso país. De aquí, solo una, tendrá el privilegio y la responsabilidad de representarnos en el Miss Universo. Ruth, yo creo que tú hablas con pleno conocimiento de causa. Déjame decirte que la palabra clave de esta noche es nervios. Nervios por saber si les va a caer bien al jurado, nervios por saber si le vas a caer bien al público y nervios por saber quién se llevará la corona para la casa. Pero a eso, el público que las apoye con sus aplausos. ¡Bravo! En esta noche yo quiero invitar a una persona experta en manejar situaciones de alta tensión y es mi amigo, el siempre chévere, Sergio Carlo. Wow, muchísimas gracias, Miralba, muchísimas gracias, Ruth. Buenas noches, Santo Domingo, ¿cómo están ustedes? Bien de bien. La verdad que parecen todas ustedes reinas, son reinas ya, o sea que felicidades, están preciosísimas. Gracias a Dios que a mí me ha tocado aquí el trabajo de ser admirador solamente y de admirar toda esta belleza, pero déjeme decirle algo. Ya yo estoy entrenándome porque voy para la versión masculina del Miss Universo. Sí, sí. Mister Universo. Que Dios nos ampare. Pero ya que tú te vas a meter en eso, déjame decirte, Sergio, cómo los jurados han seleccionado las 12 más una semifinalistas. La competencia inició con el traje típico, en donde un jurado especializado se encargó de escoger los mejores trajes representativos de cada región. Así es, Miralba. También el pasado martes tuvimos lo que es la preliminar en traje de baño y en traje de gala. Allí los jueces tuvieron la oportunidad de escoger a las mejores candidatas en esos renglones. También hace algunos días el jurado tuvo la oportunidad de entrevistar a las chicas y de esa manera evaluarlas en el aspecto intelectual. Dicho esto, Sergio, así es como se escogen las 12 más una candidatas. Preparándome. Y recalco las 12 más una porque hay una de ellas que ha sido electa por votación popular, enviando a ustedes sus mensajes de texto al 4444 con la provincia de su preferencia, y la más votada entra al cuadro de las finalistas gracias a las votaciones de ustedes, el público. Bueno, pues eso está fácil entonces. Yo encuentro que eso está fácil, pero ya yo sé el proceso. Cuando yo vaya, ya yo sé cómo me voy a manejar. Exacto. ¿Y ahora qué hago? Bueno. ¿Sabes qué pasa ahora, Sergio? Que tenemos el sobre con las 12 semifinalistas. Ah, el sobre con estas finalistas. Ese mismo sobre. A ver, ¿cuánto me dan por esto? ¿Quién me da dinero por esto? Ay, Dios mío, Rubén, este Mister Universo nos va a dar mucha agua de beber esta noche a nosotros. Es más, vamos a hacer esto. Le vamos a entregar entonces a ustedes dos las finalistas, semifinalistas. Exactamente. Y yo entonces me voy a retirar. Muchas gracias. Las dejo, felicidades y muy buena suerte a todas. Ruth, y tú sabes que antes de yo decir los nombres, yo quisiera que el público les envíe mucha energía a las chicas con sus aplausos y sus porras. ¿Cuáles son las favoritas? ¿Dónde están? Cuénteme, ¿cuál es la favorita de esta noche? Caramba, pero no, para no hacer esperar a la gente, vámonos inmediatamente. Muy importante, recuerden que el orden en que son llamadas las chicas no tiene nada que ver con la puntuación. Esto es un orden aleatorio, porque de aquí en adelante es que hay que trabajar. Te cedo el honor, Ruth, de que des tú el primer nombre. Taratatán. Primera semifinalista, Renata Soñé, Distrito Nacional. Segunda finalista es la señorita Santiago Rodríguez Elizabeth Thomas. Fuerte el aplauso. Continuamos con Atomayor, Amel Santana. Caramba, ahora nos vamos
extremo y nos vamos a Samaná. Genevieve Gutiérrez. Faltan pocas. Continuamos con Nagua, Melanie Batista. Desde Valverde, otra de nuestras semifinalistas, Heidi Batista. Fuerte el aplauso. Se nos une al grupo Villa Tapia, Pamela Cruz. Caramba, y estamos justo a la mitad de espacios en el escenario y vamos a llamar desde Dajabón, Elizabeth Rondón. Continuamos con Monseñor Noel, Pamela Matos. Continuamos con la señorita Río San Juan, Maciel Javier. Y se une al grupo Comunidad Dominicana en Nueva York, Diana Enríquez. Solamente quedan dos lugares. Una de las semifinalistas, recuerden que ha sido votada a través de sus llamadas. Y tenemos desde San Cristóbal, Kenia Luna. Fuerte el aplauso. Cabe mencionar que la próxima semifinalista ha sido elegida por ustedes gracias a Verizon 444. Y la chica elegida es Las Matas de Farfán. Jamie, familia. Así es, de esta manera completamos el cuadro. Aquí vienen Las Matas de Farfán. De esta manera completamos el cuadro de las 13 semifinalistas y cuando regresemos vamos a conocer a las personas encargadas de seleccionar este grupo. Ya regresamos con más de Miss República Dominicana Universo 2005. No se muevan. Regresamos al Palacio de los Deportes. Esto es Miss República Dominicana 2005. Les recuerdo que usted en su casa o aquí también en el Palacio de los Deportes puede votar para entrar a su favorita en el cuadro de las finalistas. En el cuadro de las 6 finalistas, usted marca su mensaje de texto 444, pone el nombre de la provincia que más le gusta y pues ya saben, mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene su candidata de entrar al cuadro de las 6 finalistas. 444 mensaje de texto y la provincia que a usted le gusta. Ahora vamos a presentarles a los encargados de seleccionar las 13 semifinalistas de esta noche. Son nuestros distinguidos miembros del jurado y a continuación se los presento. Tenemos el distinguido abogado, el señor licenciado Radamés Corniel. También nos acompaña el empresario y vicepresidente del Grupo Mella, Vinicio Mella. Analista senior patrocinios Verizon, Gabriel Ujueta. Vicepresidente de la Fundación Fénix de Ayuda para la Adicción, Chabela Bisonó. Vicepresidente ejecutivo de Azonahores, el señor Arturo Villanueva. Diseñador internacional del Miss Universo, Carlos Alberto. Empresaria, directora de mercadeo franquicias Burger King, gerente general del Palacio del Cine, señora Isabel Turul. Contamos con la presencia de la empresaria y directora de Makeup Center, creadora de la Casa de Acogida para la Protección de Mujeres Abusadas, la señora Rosa Hernández de Grullón. También contamos con la presencia de la distinguida dama de la Sociedad Dominicana, instructora de etiqueta y protocolo, ex embajadora de la República Dominicana ante la Santa Sede, Carmencina de Gómez Vergés. Tenemos el honor de contar esta noche con la Miss República Dominicana 1978, presidente de la Fundación Museo de Arte Moderno y destacada diseñadora de modas dominicana, Jenny Polanco. Y finalmente compone este panel del jurado la empresaria del área de seguros, ex embajadora,
Cónsul General de la República Dominicana en San Juan, Puerto Rico, Fantina Sosa. Bienvenidos a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos. De igual manera tenemos unos invitados especiales a quienes también queremos saludar en esta noche. Nos acompaña la actual Miss Puerto Rico. Bienvenida, muy buenas noches, bienvenida a nuestro país. Pues ya conocidos ustedes los miembros del jurado que esta noche han tenido la selección de las 13 semifinalistas y más adelante también van a elegir nuestras finalistas y por supuesto la reina, la Miss República Dominicana Universo 2005. Vamos a disfrutar, aparte de toda la belleza y la elegancia de nuestras chicas, de música en esta noche. ¿Y qué les parece si comenzamos con uno de nuestros grandes embajadores ante el mundo? Una voz privilegiada y un sabor único cuando canta. Con un fuerte aplauso, José Alberto el Canario. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches al mundo. Bailemos otra vez, que padre guerrero, amor, están tocando nuestra
Muchísimas gracias, José Alberto El Canario. Bienvenido a tu país. Gracias, qué rico. ¡Que viva la salsa! ¡Gracias! Muchísimas gracias, El Canario, que estuvo con nosotros. Qué demostración de ritmo, señores. Vamos entonces a presentarles una de las competencias más esperadas por ustedes en sus casas. Y aquí, la competencia en traje de baño. ¿Listas? Ahí están ellas, hermosas, espectaculares. Y llamamos a la representante. Para que yo la diga. Muere sin ti, mi amada. Hay amores. Hay amores. Representando el Distrito Nacional, Renata Soñé. Renata tiene 22 años de edad y mide 6 pies de estatura. Son tus hermosas manos. Desde Santiago Rodríguez, Elizabeth Tomás. Para alegrar el alma. Elizabeth tiene 21 años de edad y mide 5 pies 8 pulgadas de estatura. Atomayor, Amel Santana. Amel tiene 18 años de edad y mide 6 pulgadas de estatura. Desde Samaná, Genevieve Gutiérrez. Genevieve tiene 19 años de edad y mide 5 pies 10 pulgadas de estatura. Desde Nagua, Melanie Batista. Melanie tiene 18 años de edad y mide 5 pies 11 pulgadas. Representando Valverde, Katie Batista. Katie tiene 21 años de edad y mide 5 pies 8 pulgadas de estatura. Representando Villa Tapia, Pamela Cruz. Pamela tiene 19 años de edad y mide 5 pies 8 pulgadas de estatura. Representando Monseñor Noel, Pamela Matos. Pamela tiene 17 años de edad y mide 6 pulgadas de estatura. Recibimos desde Dajabón a Elizabeth Rondón. Elizabeth tiene 19 años de edad y mide 5 pies 10 pulgadas de estatura. Representando la comunidad dominicana en Nueva York, Diana Enríquez. Diana tiene 22 años de edad y mide 5 pies 8 pulgadas de estatura. Muere sin ti, mi amada. Hay amores. Hay amores. Recibimos a la representante de Río San Juan.
representando la provincia de San Cristóbal, recibimos a Kenia Luna. Kenia tiene 24 años de edad y mide 5 pies 9 pulgadas de estatura. Y aquí está, desde las matas de Farfán, Geraimi Familia. Geraimi tiene 21 años de edad y mide 5 pies 8 pulgadas de estatura. Y ahora en este instante las llamamos a todas para que se unan en el escenario y ustedes puedan observarlas completitas. Ahí están nuestras 13 semifinalistas. Siguen enviando sus mensajes de texto al 444, envíe su provincia favorita y recuerde que con sus votos usted puede hacer que su candidata esté en el cuadro de las 6 finalistas. Ahí están ellas, al público que le envíe mucha bulla, energía y aplauso a sus favoritas. Y con esta algarabía hacemos una pausa, usted no se mueva porque cuando regresemos tendremos en este escenario a una Miss Universo. No se vaya, ya regresamos. Ponte aquí. No me da el cue. ¿Cuál es mi cámara? Bien, señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros disfrutando de esta celebración de la belleza de la mujer dominicana. Para mí, definitivamente, que llegó el momento de confesarme. Tengo que confesar algo, y es que me siento totalmente privilegiado de estar rodeado de tantas mujeres hermosas esta noche. Pero mi suerte no acaba ahí, por eso yo me cambié. Bueno, me dijeron que me tenía que cambiar. Pero miren, me ha dado la dicha, la producción, de presentar en este escenario a todos ustedes a una mujer sencillamente espectacular. Ella es muy joven y le demostró al universo que cuando creemos en nuestros sueños y cuando creemos en nosotros mismos, nada es imposible. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a la Miss Universo 2001, Denise Quiñones. Déjame quererte un poquito, que lo que yo quiero es vivir contenta, llenarte de mi cariño. Déjate llevar por mi ritmo, hasta que se pierda el sentido. Que la noche entera será de fiesta, quiero pasarla contigo. Déjate llevar por mi ritmo, déjame quererte un poquito, que lo que yo quiero es vivir contenta, llenarte de mi cariño. Déjate llevar por mi ritmo, hasta que se pierda el sentido. Que la noche entera será de fiesta, quiero pasarla contigo. Baila pega,
mi ritmo. Déjame quererte un poquito, que lo que yo quiero es vivir contenta y llenarte de mi cariño. Déjate llevar por mi ritmo, hasta que se pierda el sentido. Que la noche entera será de fiesta, quiero pasarla contigo. Déjate llevar por mi ritmo, déjame quererte un poquito, que lo que yo quiero es vivir contenta y llenarte de mi cariño. Déjate llevar por mi ritmo, hasta que se pierda el sentido. Que la noche entera será de fiesta, quiero pasarla contigo. Vamos a bailar, déjate llevar, déjate llevar por mi ritmo, déjame quererte un poquito. Déjate llevar por mi ritmo, que la noche entera será de fiesta, quiero pasarla contigo. Déjate llevar por mi ritmo, baila, baila, baila conmigo. Déjate llevar por mi ritmo latino, que la noche entera será de fiesta, quiero pasarla contigo. Señoras y señores, Denise Quiñones, fuerte el aplauso para ella. Ella hizo una pausita de su vida actual porque ella está ahora mismo en Broadway. Muchísimas gracias, Denise. Fuerte el aplauso una vez más. ¿Qué tal, Miralba? ¿Qué te pareció? Caramba, excelente, Denise. Excelente. Bienvenida a República Dominicana. Ella montó Sergio. eso, mira, ella montó eso en 2 días solamente. Señores, ustedes no se imaginan lo que hubo que hacer para convencer a Sergio de que no se metiera a bailar, porque estaba loco por estar al lado de Denise. Tranquila, Lo Miralba. dije, lo dije. Tranquila. Mira, Sergio, queremos saludar a personalidades que nos acompañan esta noche desde Puerto Rico. Y ya les decía que está con nosotros Cintia Olavarría, Miss Puerto Rico, Miss Universo 2005. Y también Luigi, cantante español. Bienvenidos a nuestro país. Igualmente el rapero Pedro Pérez. Están en su casa. Qué gusto tenerlos entre nosotros. Pues bienvenidos que sean, ¿verdad? Bienvenidos a su país. Queremos agradecerles también a la floristería Soriver por los arreglos que han preparado para nosotros esta noche y también a la compañía Salas Piantini y Asociados, consultores estratégicos financieros y CPA. Una También, noche Sergio, mágica, Miralba, definitivamente, ¿verdad que sí? recordarles, Sergio, a las personas en sus casas y aquí también en el Palacio de los Deportes, cómo pueden votar para seleccionar su favorita. Es facilísimo, a través de los móviles Verizon, ustedes pueden marcar el 4444 con un mini mensaje y entonces ya pueden votar entonces por su provincia favorita de las que fueron seleccionadas. Es tan fácil como eso, o sea que ahora mismo coja su celular Verizon y mande un mensajito al 4444 con la provincia de las finalistas que están aquí. Y así ya usted puede elegir cuál será la ganadora de Verizon. Sergio, tú sabes que todos los pueblos tienen sus cosas características. Claro. Su comida, su folclor, su cultura, sus Claro, trajes claro. típicos. Todo, También en sus cada trajes pueblo uno se típicos. encuentra una cosa diferente. Así es. Pues déjame decirte que las chicas en una preliminar mostraron lo que eran los trajes típicos de cada región que ellas representan y fue una cosa espectacular. ¿Qué te parece si le recordamos un poquito al público de lo que se vivió aquella noche con estas imágenes preciosas que A tenemos? mí me parece muy bien, Miralba. Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra tiene naranjo y 3 mares que la besan.
las imágenes de la pasada competencia preliminar de traje típico. Pero Sergio, es hora de dar a conocer quiénes ganaron en esa noche. Bueno, pues vamos a conocer entonces de entre tantos preciosos trajes representativos de cada una de las regiones diferentes, estos fueron los ganadores. ¿Cuáles son? Tenemos un empate en el tercer lugar, señoras y señores. Espera, vamos a esperar que salgan, mira Alba, porque mira qué lindo. Mira qué lindas se ven todas ellas. Espectaculares. Debemos decir, Sergio, que este premio lo va a entregar la señorita Yadira Yeara. Mientras nuestras chicas se acomodan para mostrarnos la belleza y espectacularidad de los trajes típicos, les decimos a nuestros amigos que esta competencia ya se hizo previamente. Ustedes pudieron verla a través de sus televisores y esta noche vamos a dar a conocer los resultados. Bien, pues vamos entonces con el tercer lugar. Mira, Alba. Tercer lugar en competencia de traje típico, hubo un empate, Sergio. A ver. Río, San Juan y Santiago, muchísimas felicidades. Pasen adelante. ¡Wow! ¡Felicidades! Maciel Javier y Rosabel Martes. Muy bien, nosotros seguimos entonces con el segundo, ¿verdad? El segundo traje. El segundo traje ganador pertenece a Monseñor Noel, Pamela Matos. Monseñor Noel parece que anda por ahí detrás, mira Alba, en lo que Debo sale ella. decirte, Sergio, que no es nada fácil los ajetreos femeninos en este tipo de cosas, porque las chicas salen a vestirse, y debo decirte que el traje de Pamela es impresionante y requiere de toda una parafernalia, así es que no me parece extraño que no le haya dado tiempo a completar su tiempo para vestirse. Pero de todas maneras, la vamos a ver, exacto. Exactamente. De todas maneras, Pamela Matos es la ganadora del segundo lugar, compitiendo por la provincia Monseñor Noel. Entonces, bien, pues fuerte el aplauso para Pamela, aunque ella viene ahí, no se preocupen. con todo y su traje. Vamos para. En el primer lugar, Sergito, déjame decirte que fue un traje precioso. Un fuerte aplauso para la ganadora de la competencia de traje típico. El primer lugar es para Jennifer de Camps de Bonao. ¡Felicidades! La representante de Bonao. Y ahí tenemos a Pamela, mira Alba. Aquí está Pamela, que se une al grupo de las ganadoras en traje típico. Ahí está. ¿Ven por qué ella no salió a tiempo? Fuerte el aplauso para estos tres lugares de trajes típicos. Preciosísimos. Muy bien elaborados, mira Alba, ¿eh? Hermosos trajes que representan las regiones de nuestro país, y es importante recalcar que hay elementos de fantasía en estos trajes. Así es que ahí están las ganadoras de esta preliminar. Bueno, pues nosotros vamos a separarnos de la gente que está en el televisor ahora mismo, un segundito, pero regresamos con más de la emoción de Miss República Dominicana Universo 2005. Fuerte el aplauso. Estas mujeres tienen algo en común. Ellas algún día caminaron por la gran pasarela de la belleza criolla. No todas lograron la corona, sin embargo, todas son triunfadoras. Hoy en sus vidas existe un antes y un después de Miss República Dominicana. Yo lo que soy, lo soy producto de Miss República Dominicana. En 1977, Soy la Luna, pequeña y espigada, con tan solo 16 años, se había destacado en el certamen de belleza de las fiestas patronales de su Nagua natal. Por eso llega a Miss República y allí se le profetizó lo que sería su verdadera vocación. Doña Milady me dijo, a ti te espera un gran futuro en la comunicación. 16 años. Regresando de un colegio donde yo estaba interna en La Vega. ¿Qué sabía yo lo que me estaban diciendo? Pero así fue y Soy la demostró que era tan inteligente como bella. En 1971, Aide Curet, de exótico semblante y clase, alcanzó ser primera finalista y el título de señorita Azúcar América. Hoy, esta dama trabaja incansablemente junto a su esposo, el señor Frank Rainieri, en pos del desarrollo turístico dominicano. Otras que han triunfado tras haber participado en el certamen de Miss
Miss República Dominicana son Carmen Rita Pérez, Sandra Cabrera, María Alessandra Ashwood, Yolanda Mañán, Sabrina Brugal y Janet Hotel. Los logros tras la corona son invaluables. A Milagros Germán Olaya, un mundo de posibilidades y sueños, le sonrió. Milagros tuvo que vencer en ese momento un fuerte paredón. Una joven, porque con 21 años no sé, es niña, ya era una joven completamente desgarbada, muy flaca, muy larga, y honestamente no encontraba la razón por la cual me invitaban a participar en un concurso de belleza. Una belleza que resaltaba a la vista de todos. En su interior, un ser humano que solo necesitaba un empujoncito. Me dio una seguridad. Yo era una joven sumamente tímida. ¡Qué empujón! Milagros Germán, catalogada como la auténtica diva de la palabra hablada, de la espontaneidad, profesionalismo y por sobre todo mujer de grandes valores y fuerza interior. María Cela Álvarez de igual forma dignificó los reinados, trayendo la primera corona internacional al país. Hoy, triunfadora de la comunicación, madre y esposa feliz. Para Yanna Tavares también fue crucial su paso por el Miss República Dominicana. A la fecha ostenta uno de los sitiales más altos de la comunicación y la producción televisiva. Mirna Pichardo, de imponente donaire, en 1982 quedó entre las 10 finalistas del certamen dominicano. Su estrellato no quedó ahí, cambió la pasarela para dar cátedras en el periodismo investigativo. En 1979, para María Elena Núñez, su participación en el Miss Dominicana la marcó para convertirse en la mujer de éxito que es hoy, con un dominio magistral del lenguaje a través de la tele, donde deja sentir esa profundidad espiritual que la define. Sin lugar a dudas, la comunicación en todas sus vertientes va de la mano con el Miss República Dominicana, el que ha sido trampolín para que muchas se desarrollen en la pantalla chica. El concurso es una puerta abierta, sobre todo hacia los medios de comunicación, porque te da una exposición pública muy permanente y muy contundente. Una gigantesca vitrina que catapulta y descubre talentos que quizás jamás se hubieran desarrollado. Pero sin lugar a dudas, mi vida es otra después que yo participé en mi República Dominicana, que la gente pudo fijarse en una muchachita chiquita de Nagua que hablaba bonito. Hablar bonito y lucir de igual modo es ese clip que pudiera asegurar el éxito. Los atuendos han cambiado. Una nueva generación se abre campo, impulsada por Miss República Dominicana. Para mí, mi historia, sí la puedo decir como bien dice el refrán, antes y después de. Luz García, después de llevar en sus hombros el título de señorita dominicana, se encarriló al éxito, así como también Georgina Duluc, Charmín Díaz, Bielka Valenzuela, Sandra Abreu y Miralba Ruiz. El trabajo incansable recibe su recompensa. En el 2003, Amelia Vega, un ángel que con sus alas nos llevó a lugares insospechados. La belleza nativa dejó de ser propiedad exclusiva de los dominicanos. Nos colocó en la mirilla de los concursos internacionales. Entiendo que ha sido un espaldarazo sumamente importante y que indiscutiblemente se va a hablar de un antes y un después de Amelia Vega de mi República Dominicana. Después de Miss República Dominicana, nadie vuelve a ser la misma. La corona, la cinta o el simple hecho de participar representa una oportunidad única para toda mujer. Así mismito es, nadie vuelve a ser igual. Ninguna de estas mujeres hermosas vuelven a ser igual después de pasar por un certamen de belleza como este. Ahí está Soy la Luna, sigue siendo bellísima Soy la Luna. Las fotos, bellísimas, y en persona súper, y todas las que están ahí, o sea que felicidades por ser triunfadoras. Y hablando de mujeres triunfadoras, hay una compañera de nosotros aquí en el escenario que no la hemos visto en un ratito, o sea que vamos nosotros a pasar con Ruth Okumaris. Adelante, Ruth.
satisfacción poder hablarles a ustedes en esta noche sobre lo que es la elaboración de la corona del Concurso Nacional de Belleza Miss República Dominicana Universo 2005. Para Joyería Turquesa ha sido un gran logro hacer el diseño y elaboración de esta corona. Por primera vez en la historia de todos los concursos de bellezas en el país, se elabora una corona realizada totalmente en oro, pues el trabajo ha sido bastante. La corona tiene alrededor de 250 gramos de oro 18, está también con perlas cultivadas, las que vemos aquí en el centro y a su alrededor, además de 750 piedras semipreciosas. Estuvieron trabajando en la elaboración de la corona 3 grandes orfebres dominicanos muy reconocidos en su trabajo, como lo son José Antonio Núñez, el señor Ramón Elías Núñez y Aurelio Núñez. Dentro de la confección de la corona se utilizaron también 70 perlas y tuvimos un trabajo casi de un mes elaborándola. La corona tiene una terminación totalmente orfebre, finísima, delicada. Para Turquesa en realidad ha sido de gran satisfacción. Espero que para ustedes también sea de muchísima satisfacción. Pues ya ven ustedes, esa es la corona que una de estas chicas quiere llevarse esta noche puesta en su cabeza e irnos a representar en el Miss Universo 2005. Estamos en el Miss República Dominicana Universo y en este instante yo quiero presentarles a ustedes a un grupo de rock dominicano que es orgullo de este país. Son unos jóvenes talentosos con un estilo de hacer música muy personal. Señoras y señores, con todos ustedes, Al Hadaki. Quieres beber, aunque hay sequía.
Representando Samaná, Genevieve Gutiérrez. Genevieve viste una creación de Leonel Lirio. No sabe cómo puede ser que una caricia no quiero. Representando Nagua, Melanie Batista. Por más que intento evitar la melodía de aquel día que me hizo renacer, sé que nadie es perfecto. Melanie nos luce una creación del diseñador Luis Menier. Donde se une el sol al mar, hay unos labios que no mienten, los que nunca olvidaré. Representando Valverde, Heidi Batista. Bajo el cielo esperaré, porque sé que por ti muero. No le oculto a mi corazón, la verdad es mi interior. Heidi nos luce un diseño de la diseñadora Janina Azar. Por ti yo muero, no le oculto si es verdad, si le quedan ganas de amar. Desde Villa Tapia recibimos a Pamela Cruz. Ahora soy más pequeño que un beso, como soldado debo caer. La verdad no sabía que en la vida todo juego no iba a vencer, porque Pamela lleva un diseño de Luis Ortega. intento escapar de tu mirada en mi mente, lo que nunca olvidaré. Representando
eso está reñido. Eso está muy difícil ahora mismo, Miralba. Ay, Sergio, ya el jurado está haciendo su trabajo y déjame decirte que se va a trabajar. Claro que sí. Muchísimas gracias a la agrupación Al Hadak y también un fuerte aplauso para ellos. Señores, vamos nosotros a separarnos de ustedes, la gente que está en su casita viendo este despliegue de belleza dominicana. Nosotros vamos a regresar ya con ustedes para seguir con este certamen de belleza. Ya regresamos. De nuestro sur para el universo. Gracias por celebrar con nosotros esta noche de la belleza dominicana. Y déjenme decirles que ya ha llegado el momento de conocer cuáles han sido las candidatas seleccionadas para las premiaciones especiales. ¿Qué son las premiaciones especiales? Porque yo no estoy entendiendo muy bien. ¿Qué son las premiaciones especiales? Te voy a dejar que la experta en concursos Ruth te explique cuáles son las premiaciones especiales. ¿De qué se trata? Se trata de unas premiaciones que escogieron profesionales en el área, en cada área de la belleza. Por ejemplo, en el pelo, en la fotografía, mi simpatía, que la escogen las propias compañeras. Ok. Y bueno, Esa es la idea, ¿no? Exactamente. Muy bien, bueno, pues vamos entonces a comenzar, ¿verdad? ¿Con qué comenzamos, Miralba? Déjame decirte que yo estoy eufórica porque ya el público comenzó a gritar los nombres de sus favoritas, la gente comienza a ponerse en esto. Mira cómo gritan, qué maravilla. Sí. Mira cómo levantan las fotos también. Así mismo, que se sienta en el Palacio de los Deportes toda la energía de este público. La primera premiación especial que vamos a hacer esta noche, Sergio y Ruth, es la Miss Fotogénica. La Miss Fotogénica ha sido seleccionada por el fotógrafo oficial del Miss República Dominicana Universo, el señor Tiziano de Stefano, y es por supuesto la joven con mayor fotogenia, es la chica más fotogénica del grupo. Ok, entonces, ¿cuál es, Miralba? ¿Dónde la tenemos? Aquí está. Bueno, pues aquí tenemos entonces a la más fotogénica. Ella es Amel Santana de Atomayor. Que se sienta el aplauso. Muchísimas felicidades a Amel Santana, ha sido seleccionada como la Miss Fotogénica. Gracias ella a Tiziano. Cuando salió ahorita, anteriormente, la gente la aplaudió mucho a ella. Claro que ¿Dónde sí? está la gente ¿Dónde de está la Amel? gente? La gente de Amel, mírala ahí. Nuestra segunda premiación, Ruth. Nuestra segunda premiación es para Miss Rostro Avon. Miss Rostro Avon es Distrito Nacional. Renata Soñez. Cabe aclarar que Miss Rostro Avon ganará 25,000 pesos y será Rostro Avon por un año. ¿No es así, es. Miralba? Renata Soñé, Miss Rostro Avon, representando al Distrito Nacional. Y ahora les cuento que otro de los premios especiales, muy especial, ha sido la Miss más votada por todos ustedes a través del 444 de Verizon, enviándonos sus mensajes de texto. Bien, ¿y quién es ese entonces? ¿A quién tenemos aquí? La Miss, se le puede decir la Miss Pueblo, ¿no? Porque claro, es se le puede Miss decir. del pueblo seleccionado por a el través pueblo. de Verizon. Claro. A través de Verizon. La ganadora de este premio es la señorita Geraini Familia de las Matas de Farfán. ¡Wow! ¿Dónde está? Ahí está, ven. Ahí está. Al medio del Las escenario que te Matas de pertenece. Farfán. Fuerte el aplauso para ella. A través de los celulares de Verizon, pues fue escogida. Muchísimas felicidades. Sergio, entonces tenemos finalmente el premio especial a la cabellera más hermosa de todas. A ver, déjame decirlo yo. Entonces, la cabellera más hermosa de todas, la cabellera Pantene, se trata de Distrito Nacional Renatas. ¿Dónde está ella? Doble. Fuerte el aplauso para ella.
Distrito Nacional, Renata Soñé, Miss Cabellera Pantene, la cual será la imagen de Pantene durante todo un año. Y ahí están las premiaciones especiales para esta noche: Miss Fotogénica y Miss Rostro Avon, Miss Cabellera Pantene y la más votada por el pueblo gracias a Verizon. Claro está. Bueno, pues yo creo que debemos de felicitarla a todas, Por ¿no? supuesto. Porque hasta ahora han hecho un trabajo excelente y están preciosas. Pero llegó el tiempo de ir reduciendo el grupo. Ay, no me lo digas que me da nervios. Ay, llegó la hora cero, se acerca la hora cero, los nervios comienzan a flotar, la tensión se acelera. ¿Qué va a pasar, chicos? Bueno, déjame decirte que la gente ha estado votando desde que se inició el concurso a través del 444 y diciéndonos cuál es la candidata dentro de las 13 semifinalistas que usted quiere para que entre al cuadro de las 6 finalistas. Ok, bueno, pues, ¿dónde está el sobre? La tenemos por aquí. Queremos el sobre. El sobre, nos van a enviar el sobre, por supuesto. Sí, Eso sí. va a estar sellado, certificado por Verizon, Claro que está. es la compañía encargada de llevar la contabilidad de los votos a través de los mini mensajes. ¿Qué es lo que ustedes están vociferando allá? Renata. Por aquí veo Río ¿Quién San dice? Juan, estoy viendo las matas de Farfán. Por allá Las estoy matas de viendo Farfán Dacabón, también por allá. San Cristóbal, por allá. Caramba, todas las chicas trajeron sus fans, así me gusta. Villatapia por allá, caramba, el Palacio de los Deportes completo de todas las provincias y pueblos de nuestro país. Claro, el pueblo dominicano haciendo su presencia aquí en este concurso de belleza. Celebrando la belleza dominicana. Claro está. Bien, ¿tú viste cuántas personas cuando vimos el video de las personas que han pasado por diferentes reinados? Están ustedes, claro está. Está Soy la Luna, está Milagros Hermán. Bueno, hay muchísima Una gente constelación de mujeres en la comunicación, en Pero, la política, qué en las interesante. relaciones públicas. Qué interesante, ¿no? Y eso denota que sencillamente es muy bueno recalcar que este tipo de eventos, de estos pues concursos de belleza, lo que hacen es que empujan un poquito más la carrera de las muchachas que andan buscando buscar su sueño, realizar su sueño. Y eso es bueno recalcarlo. A lo mejor no se dan cuenta ellas, pero en esta noche están marcando un antes y un después en su vida y está ya en manos de cada una de ellas salir de aquí con la realización de sus sueños o simplemente guardarlos en una gaveta de su casa y seguir viviendo con lo que tienen. Pero si quieren hacer mucho más, están en la plataforma correcta. Claro está. Así es, Miralba y Sergio. Quiero decirles también que hay ganadoras y triunfadoras. Y aquí vamos a tener bastante triunfadoras esta noche, porque es una oportunidad única y maravillosa que tienen cada una de las chicas. Y yo estoy totalmente segura que ellas la van a aprovechar. Bueno, la tensión en el público está fuerte, ¿eh? Vamos a agradecer a la gente de Creaciones Oribel por habernos dado todos los arreglos que tenemos esta noche en el Miss República Dominicana Universo. Así también queremos, Ruth y yo, agradecer a Leonel Lirio por haber provisto el vestuario para nosotras en esta noche espectacular. Y también a la gente de Rem Joyas, que también se ha encargado de llevar todos los accesorios para cada una de las candidatas en esta noche. Muchísimas gracias por sus creaciones. Ah, pero tú sabes que también Ruth y Miralba, por ahí viene el segmento de las preguntas. Donde los nervios se ponen de punta. Ay, eso es muy importante. Mira, yo tengo una filosofía. A ver, ¿cuál es tu filosofía? Todo el mundo tiene su candidata favorita, ¿verdad que sí? Sí, Por ahí sí, claro. gritan aquella de Tomayor, Dajabón, Distrito Nacional, Villatapia, las matas de Farfán, pero mi filosofía es la siguiente. Ajá. Yo no tengo favoritas hasta que yo no las escucho hablar. Hasta que no las escuchas hablar. Claro, porque tienen que demostrarnos que aparte de ese porte que tienen todas de reinas, pues son mujeres desenvueltas y con una capacidad intelectual para salir en cualquier terreno. Claro, aparte de bellas inteligentes, ¿verdad que sí? ¿Qué? Una parte muy importante. ¿Cuál fue la pregunta que te hicieron a ti, Ruth? Bueno, Sergio, en este momento no la recuerdo. ¿Y a ti? ¿Tú la recuerdas? Tampoco la recuerdo. Tampoco. Pero qué mala memoria. Zoila, ¿cuál fue la pregunta que te hicieron a ti? Ella sí sabe. ¿Tú ves? Zoila, ¿tú la recuerdas?
recuerdas. No, ¿cómo que tú la recuerdas? Soya sabe muy bien. Pero ve preparándote bien, Sergio, porque cuando tú participes en No, no, pero en Mister Universo. tienes que contestar muy bien, ¿eh? Ajá, más tarde. No te Tenemos vas a el sobre, señoras y señores. Esto es. Wow, bueno, pues pedimos que por favor nos los traigan por aquí. Yo te lo voy a pasar, Miralba, Ruth. Nuestro presidente del jurado. Muchísimas gracias, presidente del jurado. Aquí tenemos entonces el sobre. Bueno, aquí Lo abrimos, están ¿verdad? las finalistas. Vamos a abrirlo. Vamos a ver. Las Dice 6 por aquí. finalistas. Chicas, los nervios, ¿cómo están? Recuerden que este orden no tiene absolutamente nada que ver con la puntuación que tienen, es solamente un orden aleatorio. No importa el orden en que sean llamadas en este momento, ya que esto no determina ningún lugar en específico. Bien, entonces Miralba, vamos a empezar con la número 6. Ay, Sergito, qué susto. La número 6, Renata Soñé, Distrito Nacional. Seguimos, recordamos que esto no tiene que ver nada con el orden todavía, ¿ok? Absolutamente. Llamamos a la próxima. Ato Mayor, Amel Santana. ¿Quién sigue, público? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? La próxima, por favor. No los escucho. Señores, se une al grupo Comunidad Dominicana en Nueva York, Diana Enríquez. Solamente nos quedan 3 lugares, estamos justo en la mitad. A ver, ¿quién sigue, señores? ¿Quién sigue? La que sigue es la representante de Nagua, Melanie Batista. Bien. Seguimos. ¿Quién sigue? A ver. No, ustedes no saben, yo sí sé porque lo tengo aquí. Bien, seguimos entonces. Se une al grupo Villa Tapia, Pamela Cruz. Ahí están los fans de Villa Tapia en las gradas con una algarabía. Y por último, ¿cuál es la última candidata? A ver, por favor. No los escucho. No quieren escucharte, No Ruth. los escucho. La última candidata de las finalistas, Monseñor Noel, Pamela Matos. Fuerte el aplauso, señores, para nuestras 6 finalistas. Muchísimas felicidades a nuestras hermosas candidatas que han quedado ya en la final. Una de ellas será nuestra reina en el día de hoy, Miralba. Así es, decir, que ahí Sergio, está la así corona, es. Sergio. Déjame decirte que nos falta una más. Ajá. Y es la que la gente ha votado a través de sus celulares al 444 de Verizon. Vamos a esperar a que Code Verizon nos dé los cómputos de estas votaciones a través del 444 para saber cuál es la candidata que usted ha elegido como su favorita para entrar al cuadro de las finalistas. Pues ahí las tenemos, señores. Distrito Nacional, Ato Mayor, Comunidad Dominicana en Nueva York, Nagua, Villa Tapia y Monseñor Noel. Fuerte el aplauso para las bellas candidatas. Bueno, yo estoy tenso. Yo no sé ustedes, pero yo estoy tenso. Un poco tenso porque ya la cosa se va poniendo más caliente, ya son menos los lugares, ya es menos el tiempo también. Es que te soy sincero, desde las 40 iniciales yo no sabría cuál coger. O sea, cuál seleccionar como reina. Claro. Te lo digo honestamente. Qué caballeroso. Te lo digo honestamente. Sergio, así debe ser, tengo Sergio, algo que muy decir. caballeroso, así debe ser. Necesitamos en este momento ir a una pausa, pero a ustedes que están aquí sentados apoyando a sus candidatas y a ustedes que están ahí en casita mandando los mini mensajes, sigan ahí, que volvemos en breve. República Dominicana, una reina para el universo. Nuestra nueva Miss República Dominicana Universo se llevará con ella los siguientes premios: set de anillos y pendientes en rosa Francia, faceteado y diamantes blancos de 18 quilates de la joyería turquesa. Un viaje a Tailandia. Un viaje a Puerto Rico. Un traje de Leonel Lirio. Una colección de vestuario de la tienda Oxígeno. Una colección de trajes de baño de Piacere. Una colección de calzado de la tienda Puntapié.
una colección de lentes polarizados y lentes de contacto de óptica ISA. Accesorios de piedras semipreciosas de Rem Joyas, diseños exclusivos de Arlene Hill. Curso de actuación para cine y TV con Alfonso Rodríguez. Participación en una producción cinematográfica de producción Casiopea dirigida por Félix Herman. Participación en una producción cinematográfica con Alfonso Rodríguez. Gimnasio por 1 año en el Gold's Gym. Tratamiento de ortodoncia y blancamiento dental Bright Smile en la clínica dental de la doctora Ruiz. Cuidado y tratamiento del pelo con los productos Kuhn por 1 año y VIP Beauty. Productos de maquillaje de Avon por 1 año. Depilación láser del cuerpo completo en Laser Clinic. Productos Pantene por 1 año. Tratamientos de estética por 1 año en VIP Clinic. Tratamiento odontológico y cuidado bucal por 1 año con el Dr. Darío Muñoz en el Plan Odontológico Integral. Cena durante 1 año en el Restaurant Neptunos. Fin de semana todo incluido en el Hotel Jaragua. Diseño de página web por Information Providers. Sesión fotográfica con Tiziano de Stefano. Muy bien, señores, entonces nosotros vamos a llamar de nuevo a las finalistas porque faltó una chica y ya tenemos el resultado aquí. Llamamos a Distrito Nacional, Renata Soñé. Llamamos a Atomayor, Amel Santana. Comunidad Dominicana en Nueva York, Diana Enrique. Nagua, la señorita Batista. Villa Tapia, Pamela Cruz. Monseñor Noel, Pamela Matos. Y finalmente, señores, la chica que fue elegida a través de los mini mensajes de Verizon, Samana Ginibet Gutiérrez. Fuerte aplauso a todas ellas, señores. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora vamos a un momento muy interesante, porque es el momento que vamos a conversar con ellas cara a cara. Vamos al momento donde le vamos a hacer preguntas que ellas mismas formularon. Cada una de ellas hizo una pregunta y esta la hemos puesto dentro de un mismo sitio. Vamos a ir sacando una a una y de ahí entonces le vamos a hacer las preguntas. Si las finalistas, por favor, se pueden colocar. Bien. Voy a llamar a una, pero sin orden, ¿ok? No tiene nada que ver con el orden. Yo voy a ir donde ustedes mejor, ¿ok? Vamos a empezar con Distrito Nacional. Renata, miren, tengo la mano limpia, ¿eh? Vamos a sacar una pregunta de aquí. Sacamos una pregunta de aquí. Y la tenemos. Ok. Renata, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Qué bueno. ¿Estás cómoda, nerviosa? Sí, me siento muy bien. Es un momento tenso, pero hay que enfrentarlo. Bien, vamos arriba. Entonces, Renata, tenemos aquí una pregunta para ti. ¿Qué parte de tu vida ha sido significativa para ti? Te puedes tomar el tiempo que tú quieras. Podemos estar aquí hasta mañana, ¿verdad? Para que ella lo piense bien. ¿Qué parte de tu vida ha sido significativa para ti, Renata? Mira, la realidad es que mi vida ha tenido muchas partes que han sido sumamente significativas para mí. Pero recuerdo cuando mi abuela se enfermó de Alzheimer. Fue un momento muy difícil, pero la realidad es que aprendí mucho de mí, de la fortaleza que tengo y de que con fe en Dios tú puedes hacer lo que deseas. Muchísimas gracias, Renata. Dejamos este papelito fuera. Vamos donde Atomayor. Escogemos una de las preguntas que están aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Primeramente quiero pedirle disculpas al público. ¿Por qué? Porque estoy un poquito afónica. Ah, pero eso no importa. Eso no importa, ¿verdad que no? Ustedes son altas un rato. Tenemos una pregunta para ti. ¿Qué es para ti la clave del éxito? Primeramente,
Para mí la clave del éxito sería la seguridad en sí misma que toda mujer y toda persona debería tener. Y claro, conformarse con lo que Dios nos dio, su belleza interior y exterior. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos con Comunidad Dominicana en Nueva York. La señorita Diana. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, Diana, ¿estás lista? ¿Estás nerviosa? Un poquito, pero te pones nerviosa cuando estás haciendo algo que te apasiona. Muy bien, pues eso es bueno. Tenemos una pregunta de tus compañeras aquí. Dice, si en la vida todo se sabe, ¿qué te gustaría que se supiera? Si en la vida todo se sabe, ¿qué te gustaría que se supiera? Si en la vida todo se sabe, me gustaría que todo el mundo supiera que siempre se fue una persona que se esforzó por lo que quería hacer en la vida y que nunca se dio por vencido para lograr sus metas. Muy bien. Comunidad Dominicana en Nueva York. Seguimos con la señorita de Nagua, la señorita Batista. Buenas noches. Buenas noches. Y excúseme usted que le estoy dando la espalda. Bien, trajiste mucha gente de allá. ¿Algo? Alguito, ¿dónde está la gente de Nagua? Ahí, ok. Bien, esta pregunta te la formula una compañera tuya. Dice, del 1 al 10, ¿en qué lugar colocarías tu autoestima en caso de que perdieras? Bueno, mi autoestima estaría en el 100% porque es lo máximo que se tiene que tener. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nagua. Seguimos por aquí y vamos a preguntarle a Villa Tapia, la señorita Pamela. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. Qué bueno. Bueno, te la formula una de tus compañeras aquí en el certamen. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la base de desarrollo de un país? Bueno, la base de desarrollo de un país sería la educación, porque sin una buena educación no habría muchos profesionales y no habría un buen país. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos con Monseñor Noel. Sacamos otra de las preguntas y también se llama Pamela. Qué bien. Yo espero que mi madre me esté viendo en estos momentos, rodeado de mujeres hermosas. Bien, ¿cómo está usted? Muy feliz de estar aquí. Qué bueno, pues feliz yo de conversar con usted. Y aquí va su pregunta. ¿Cuál es para ti la clave del éxito? La clave del éxito para mí es la perseverancia, porque con ella llevan conjugada el desarrollo, lleva conjugada también la lucha, el deseo, la perseverancia es la base del éxito. Muchísimas gracias. Bien, señores, continuamos con Ginibet de Samaná. A ver, sacamos una pregunta por aquí. Y venimos por aquí con Ginibet. Ginibet, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Pues aquí te hace una pregunta una de tus compañeras. ¿Qué te da valor para seguir luchando por lo que quieres? Mi fe en Dios y en mí misma. Bien. Cortito, conciso. Y ahí las tenemos, señores, las preguntas que se le formulan de sus compañeras a las finalistas. Un fuerte aplauso para todas. Felicidades y mucha suerte. Vamos nosotros a separarnos del público que está en su casa y regresamos ya. Yo me imagino que con lo que todo el mundo está esperando. ¿Quién va a ser la reina? A ver. Sí, esa misma. Ya regresamos, señores. República Dominicana, una reina para el universo. Se acercan los momentos emocionantes, ya está
estamos más cerca todavía de conocer a nuestra nueva soberana de la belleza, Miss República Dominicana Universo 2005. Y les cuento, Ya estamos Sergio ahí, y Ruth. Milagro, no es que ya vamos a, ya estamos ahí. Les cuento, Sergio y Ruth, que las chicas han estado esta última semana todas hospedadas en el Hotel Jaragua disfrutando de todas las facilidades de este hotel. Disfrutando del spa, ejercitándose en el gimnasio, de todas las comodidades de las habitaciones, todo lo que le ofrece el Jaragua Renaissance and Spa, un hotel 5 estrellas, y las chicas han tenido toda una semana para disfrutar del confort y todo lo bueno que se vive en el Hotel Jaragua. ¡Qué envidia, Qué rico, ¿no? Bastante. ¡Qué envidia, Así caramba! sí. La han pasado muy bien esta última semana gracias a la gente del Hotel Jaragua, a sus servicios y a sus atenciones. Ya sabe usted que el Hotel Jaragua es el hotel 5 estrellas del Miss República Dominicana Universo 2005. Y la fiesta después de aquí, ¿dónde es? ¿Dónde es? A ver. En Bacarat. Así que si usted está en su casa y quiere unirse a este bonche que se va a armar luego que coronemos la Miss República Dominicana Universo, usted se va a Bacarat, ahí en la Plaza Acrópolis. Bien, bueno, pues vamos a esto. Míralo, a que la gente quiere saber quién es su reina. Pues antes de saber quién es la reina, este es definitivamente uno de los momentos más emotivos de toda la noche. En este momento cerramos el ciclo de una mujer que ha estado todo un año trabajando y representándonos. Donde quiera que ha ido, ha puesto nuestro nombre en alto, porque ella lo ha hecho con todo su corazón. Y cuando usted hace las cosas de corazón, le salen bien. Vamos a recibir a nuestra reina saliente. Así es, Miralba. Y este es el momento en que uno con orgullo siente que ha realizado una labor formidable y por supuesto con esta satisfacción del deber cumplido es como se siente así nuestra reina saliente, Larimar Fiallo. Fuerte el aplauso. Todo comenzó aquí, en el Palacio de los Deportes, el día 3 de abril del 2004. Para comenzar a describir lo que fue despertar un día, encontrarme con el especial compromiso frente a una cultura rica por su diversidad y matices, y saber que ahora tendría la labor de llenarla de orgullo, tratando de que los corazones extranjeros entendieran quiénes somos y qué tanto tenemos que ofrecer. Pero saber que no lo haría sola me llenó de esperanza, pues entonces entendí que sería la voz de miles y que mi pueblo no me dejaría sola en mi tarea de llevar a la República Dominicana donde se merece. Gracias, República Dominicana. Gracias a Magali Febles por recordarme que cuando se quiere se puede. Gracias a los diseñadores dominicanos por su apoyo desinteresado. Gracias, Leonel Lirio. Gracias a Sandro Guzmán. Sabes que solo tú creíste en mí cuando nadie lo hacía. Gracias también a José Lofranjul por estar allí cuando pensé que no podría. Y por supuesto a ti, Jamie, por acompañarme a cada minuto y cada hora. Por último, siendo por supuesto los más importantes, a mis hermanos y padres. Gracias por siempre haberme hecho sentir reina, aun cuando no tenía una corona a mi lado. Los amo. Espero no haberles defraudado. Gracias. Gracias a ti, Larimar, por habernos regalado un año de tu vida. Pues debo recordarles a ustedes que la elección de las finalistas y de la reina ha estado a cargo de José Salas, contador público autorizado, y que será el licenciado Radamés Corniel, quien hará entrega del sobre en donde tendremos todos los lugares hasta llegar a la ganadora. Excelente, que ya lo debemos de saber. Pero yo entiendo que en este momento podemos olvidarnos de eso, de coronar a solamente una y regalarle una corona a cada una de las finalistas. Lamentablemente, Sergio Carlos, eso no se va a poder. Solamente una puede llevarse la corona esta noche. Así es, Sergio. Así que, por favor, el presidente del jurado nos hace entrega del sobre donde tenemos nuestra reina. Aquí viene él. Juju. Ya se acerca el momento, Sergio, usted es el caballero, y yo quiero decirles que quien va a entregar las flores a las
finalista será la señorita Cintia Olavarría, Miss Puerto Rico Universo, que nos acompaña en esta noche. Yo sé cuál es la ganadora. Ah, ya tú sabes quiénes son, pero comparte. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con la tercera finalista. Ok. ¿Verdad? Entonces, mira, Alba, tercera finalista. Ay, Sergio, ¿por qué tú me haces eso? Déjame Mira lo que decirte. dice ahí. Ay, madre mía, un empate en el tercer lugar. Son 2 terceras finalistas. La tercera finalista de este certamen es Melanie Batista de Nagua. Falta una más. Y la otra tercera finalista corresponde a la comunidad dominicana en Nueva York, Diana Enríquez. Fuerte el aplauso para ellas dos, señores. En las terceras finalistas, ellas dos, hay un empate. Seguimos entonces con la segunda finalista. La segunda finalista es Samaná, la señorita Gutiérrez. Recuerden que Genevieve Gutiérrez fue electa por votación de ustedes gracias a Verizon. Genevieve entró al cuadro de las finalistas por las votaciones de ustedes, el público, y ahí la ven, ahí la tienen. Entonces, vamos a decir la primera finalista, ¿verdad? Vamos a pedir que se acerquen las chicas, que se junten las que quedan. Caramba, ¿cómo van los nervios? Emocionante momento. Bien. Bueno, pues vamos entonces a decir la primera finalista, ¿verdad? Los tres juntos. Adelante. Ok. Bueno, tenemos aquí 4 chicas todavía en el cuadro. Acérquense un poco más. ¿Están nerviosas? No. Ah, ¿verdad? ¿Yo? ¿Y por aquí dónde están las favoritas de ustedes? Eso es, que se alegre la noche con ustedes. Muy bien. Ustedes lo que quieren es la reina. ¿Quieren la reina? Sergio y Ruth, es muy importante que el público sepa que el papel de la primera finalista es primordial, ya que si por algún motivo la Miss República Dominicana Universo no puede desempeñar sus funciones, automáticamente la primera finalista es quien va a suplir su lugar. Bien, bueno, señores, primera finalista de este Miss República Dominicana Universo 2005. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Ando Mayor Amel Santana, la ganadora Distrito Nacional. Larimar Fiallo entrega la corona a nuestra nueva soberana de la belleza, es Renata Soñé por el Distrito Nacional. Señoras y señores, ha sido muy difícil, pero ahí está, bella, radiante, una reina para el universo. En estos momentos de gran emoción sentimos todos la satisfacción de haber cumplido con el deber y llevarles a ustedes la mejor de las mejores. Renata Soñé, nuestra nueva soberana de la belleza 2005. Fuerte el aplauso, señores. Y con este aplauso de ustedes, nosotros nos despedimos en el día de hoy. Vamos a invitarla a que pase por nuestro escenario para que todos ustedes puedan verla un poquito más de cerca. Felicidades, felicidades a todas las participantes. ¿Verdad que sí? Todas son ganadoras. Gracias a Chiqui Haddad por la producción artística, Magali Febles, producción ejecutiva. Felicidades una vez más a Renata Soñé, Distrito Nacional Nueva Miss República Dominicana 2005. Muy bien, señores, es tiempo de despedir. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. De nuestro sur.
Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril, 9. Una nueva reina está por llegar y serás parte de la historia. Miss República Dominicana Universo, el concurso que hace a las Miss Universo. Sábado 9 de abril, 9 de la noche. Palacio de los Deportes. La música de Al Hadaki, el Jeffrey, José Alberto el Canario, Gilberto Santa Rosa y la ex Miss Universo Denise Quiñones. Una reina para el universo, el acontecimiento. Y lo verás por RNN, Canal 27 y Telecentro, Canal 13. República Dominicana Universo. Boletos a la venta en Ticket Express. No tengo suerte en el amor. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril, 9 de la noche. Palacio de los Deportes. Y lo verás por RNN. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril. Me parece muy atinado de parte de la organización que haya corrido una semana el evento. Y son 41 candidatas, están las chicas todas trabajando mucho, las he visto en varios programas de televisión, se expresan muy bien, o sea, son mujeres muy inteligentes todas. O sea, tú sabes que siempre las mujeres de concurso de belleza las tildaban de brutas, que si no sabían decir, que si no sabían pronunciar. Las escuché en programas de televisión, las niñas, y todas parecen comunicadoras. ¿Saben hablar? Sí, saben Pero hablar. de alguna manera esa proposición no fue por problemas internos. Siempre se dice eso. En mi experiencia del concurso del año pasado, cuando yo estaba afuera, se estaba acabando el mundo. Que si Jorge Díaz, que si Magali, que si esto, todo el mundo diciendo cosas, pero adentro no estaba pasando nada. Tú sabes que en las farándulas aquí nosotros, tú que sabes de eso, la gente del espectáculo de las farándulas, siempre le queremos poner un chin más de sazón a la cosa. Somos atizadores. Sí, atizadores, cuando realmente no está pasando nada. Ya. Pero hay una cartelera interesante en cuanto a lo que se va a presentar en el Miss Universo, y creo que se está gestionando Gilberto Santa Rosa. Claro que sí, para va que a estar el Jeffrey, va a estar Denise Quiñones, va a estar Gilberto Santa Rosa, como tú dices. Ya, Gilberto Santa Rosa, que por cierto tenemos un material muy importante que vamos a presentar aquí para que sepamos un poco más de Gilberto, aunque es como un el dominicano. galán de la salsa. Sí, es un dominicano más ya, Gilberto. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril, 9 de la noche. El Palacio de los Deportes será escenario de un evento extraordinario. Miss República Dominicana Universo, la más alta expresión de la belleza. Y para celebrarlo, una constelación de estrellas de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa. Y el talento de Miss Universe 2001, Denise Quiñones. Del país, José Alberto el Canario. El merengue, el Jeffrey. Al Hadaki. Sábado 9 de abril, 9 de la noche, Palacio de los Deportes, Miss República Dominicana Universo. Boletos a la venta en Ticket Express. No tengo suerte en el amor. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril. La revista Mujer Única de este mes te trae lo más actual y novedoso para la mujer dominicana, como siempre con las entrevistas más interesantes, los artículos más completos y las secciones más interesantes para ti que eres una lectora fanática de lo bueno. Mujer Única es una publicación de Omnimedia y está disponible en todas las librerías, farmacias y kioscos de nuestro país. Disfruta de la revista Mujer Única.
Pues bien, justo después de este programa usted va a disfrutar en vivo de la transmisión del Miss República Dominicana Universo 2005 a través de este canal. Déjeme decirle que mi equipo de producción, nuestro equipo de producción, se metió con sus cámaras a ver cómo se preparaban las chicas en lo que fue la preliminar de traje de baño y traje de noche. Le advierto, es el último reportaje que usted va a ver antes del Miss República Dominicana Universo. Si usted pudo disfrutar de esta transmisión el martes y le pareció muy bonita, muy bien hecha, usted no tiene ni idea de las cosas que pasan detrás de cámara cuando se está preparando un evento así. Y aquí en Muy Personal nos metimos y averiguamos todo lo que pasó antes de esa transmisión. Así que disfrútelo porque este va a ser el último video de las chicas como candidatas, ya que en unos minutos se coronará la próxima Miss República Dominicana a través de este canal. Disfrútelo. Seguridad por todas partes. Mucho alboroto en los pasillos de Telecentro. Unos planifican, otras se embellecen. A otras se le nota considerablemente que están algo nerviosas. Y en general, todo el mundo se prepara para el gran evento, la noche preliminar del Miss República Dominicana Universo 2005. Le preguntamos a las candidatas qué tan nerviosas se encuentran para esta ocasión. ¿Nerviosas para la noche de hoy? Un poquito. Es natural, eso es parte del show. Bueno, siempre hay un poquito de nervios, porque yo siempre he dicho que cuando no hay nervios porque no te gusta lo que estás haciendo, pero eso es normal. Automáticamente salgo al escenario, se me olvida todo por completo. No, realmente no. Estoy tranquila, relajada hasta ahora. Tal vez ahorita sí. En los estudios, los preparativos de la escenografía para esta preliminar están en su terminación, cuidando al máximo todos los detalles para la transmisión. Fidel López nos adelanta qué nos tiene para la noche final. Bueno, la escenografía de esta noche de mi República Dominicana, tratamos de que fuera un diseño más moderno. O sea, es un poquito fuera del concepto tradicional que se tiene en los concursos de belleza, sino que estamos trabajando con elementos más modernos, tratando de trabajar un poquito más de hierro, acrílico, integrando algunos elementos móviles, pero nos vamos a ir un poquito fuera de lo tradicional que hemos visto en los concursos de belleza, teniendo la ventaja de estar trabajando en el Palacio de los Deportes, que nos da cierta soltura en cuanto a la confección del espacio. Les preguntamos a las candidatas qué estrategias usarán en escena para llamar la atención a los miembros del jurado y clasificar entre las 12. Simplemente ser yo, o sea, ser natural, ser yo. ¿No se pueden decir? ¿Son sorpresas? Nada, ser yo misma. No voy a usar ninguna estrategia, solamente voy a ser yo. Son varias estrategias, pero yo creo que la principal sería tú sentirte segura de ti mismo y competir, pero con lo que tú eres, con lo que tienes. De igual manera, preguntamos a algunos de los jueces qué requisitos buscan en una joven para clasificar. Yo creo mucho en que me voy a fijar en la proyección escénica que pueda tener cada una de las candidatas en el día de hoy, el desenvolvimiento, todo lo que lleva la proyección, la seguridad que pueda mostrar, la buena pasarela, la buena actitud, un manejo correcto de su cara, de sus facciones, de la expresión, que es muy importante, y la elegancia que exhiban a la hora tanto de desfilar en traje de baño, en traje de noche. La que lleve el nombre de República Dominicana en esa banda con el orgullo que esta tierra se merece. Que represente dignamente la República Dominicana. Una sonrisa de $1 millón y una actitud de dignidad para la mujer dominicana. La inteligencia, alguien digno de representar a nuestro país en un certamen de la altura de Miss Universo. Básicamente una persona que tenga los requisitos esperados de una representante de nuestro país y que cuando salga de nuestro país podrá representarnos dignamente. También, entre las candidatas hicimos la pregunta, de no ser tú, ¿cuál sería la próxima Miss República Dominicana Universo? Creo que aquí todas somos reinas, aunque solamente una se vaya a llevar la corona, todos somos reinas. No tengo favoritas del momento. Si no soy yo, me imagino que cualquiera de mis compañeras que quede, feliz. ¿Quién no? Yo. Siempre yo. La que luche, la que lo haga mejor esta noche y la noche final la corona es de ella. A tu mayor.
de toda la elegancia y la sensualidad de la... Y aquí se cierran las votaciones. Solo un grupo selecto y exclusivo conoce los resultados y usted sabrá este sábado 9 de abril a las 9 de la noche por Telecentro quiénes llegarán a la gran final y, por supuesto, quién se convertirá en la próxima Miss República Dominicana Universo 2005. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril, 9. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril, 9. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril, 9. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril, 9. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril, 9 de la noche. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril, 9. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril. Miss República Dominicana Universo, sábado 9 de abril.